Hola queridos amigos, yo soy Yosef Sonana y el día de hoy vamos a simular un seder de Tu Bishvat para Tu Torah TV y va a ser un seder muy especial en el que evidentemente no vamos a hacer todo exactamente como se hace, ya que existen muchas costumbres, existen muchas tradiciones. Esta costumbre, esta tradición de hacer un seder de Tu Bishvat nació en Tzefat con respecto a los grandes cabalistas que mediante su sabiduría entendieron la energía tan fuerte que se obtiene, que se baja al mundo en el día de Tu Bishvat, sobre todo cuando se toman ciertas frutas y se dicen bendiciones especiales con respecto a ellas. Decir una bendición es algo muy grande, es algo muy importante, es algo muy elevado, tiene una categoría espiritual increíble, como lo vamos a explicar a continuación, y sobre todo en el día de Tu Bishvat, ya que el día de Tu Bishvat es Rosh Hashanah Lailanot. Es el Rosh Hashanah, el principio del año, el cumpleaños de los árboles, en muchos aspectos, en los aspectos de Orlá, en los aspectos de Maser, de Terumá, etcétera. Era un momento muy propicio con respecto a la energía que tienen los árboles. Los árboles son un regalo de Boreolam, un regalo de Dios impresionante para la humanidad. Los árboles son un paralelo de muchas cuestiones espirituales, entre ellas el hombre, Ki Adam Etz Hasadeh. El ser humano es un paralelo, es un reflejo del árbol, así como el árbol tiene raíces, el ser humano, la persona, tenemos raíces y tronco y hojas y ramas y fruto, y cada cosa representa algo de manera específica, siendo que para los árboles es un día importante, es un día sagrado, es un día en el cual empiezan a florecer, a pesar de que no se ve absolutamente nada en la naturaleza, pero está empezando un ciclo nuevo para los árboles en el día de Tu Bishvat, está empezando un crecimiento, una abundancia, están empezándose a multiplicar, a salir. Es por lo tanto un día de alegría para el ser humano, porque el ser humano es, como dijimos, paralelo, es un reflejo del árbol, y estamos estrechamente los seres humanos conectados con la naturaleza y somos como los árboles, damos frutos como los árboles, crecemos hacia arriba como los árboles, queremos acercarnos a Dios, queremos elevarnos todo el tiempo, subir espiritualmente. Hay infinidad de paralelos que hay entre el árbol, la persona, cuestiones cabalísticas del árbol de la vida, etc. Y siendo que es tan importante esta fecha para los árboles, también lo es para el ser humano. Por eso para el ser humano es un día de fiesta en el cual no se dice Tajanún, no se confiesan los pecados, se hace en el rezo esas excepciones y se considera un día semifestivo. En este día de Tu Bishvat, que es precisamente el día 15 del mes de Shevat, la palabra Tu tiene el valor numérico, la equivalencia de 15, es desde la noche, desde que empieza el día, que para los Yehudim empieza en la noche, es algo muy especial, es muy propicio para pedir mucha verajá, para pedir que Hashem nos mande abundancia. Y quisiera detenerme y reflexionar con ustedes algunas cuestiones referentes a los árboles y al fruto de los árboles y a lo que sucede este día y cómo realizamos un seder equivalente a la energía de este día. De entrada, no es una obligación hacerlo, ni siquiera el seder de Rosh Hashanah, que es aún más importante porque está escrito en el Talmud muchos años antes que esta costumbre de hacer el seder de Tu Bishvat. Sin embargo,
nos ayuda mucho a reflexionar, a valorar la maravilla y el regalo y la gracia de Hashem con nosotros al habernos dado el alimento y sobre todo el alimento de la manera en la que nos lo da. Porque precisamente Dios podía haber creado un mundo en el cual los seres humanos nos alimentemos simplemente por medio de la fotosíntesis como las plantas, o que la única comida que consumamos sea una especie de papa de color negro con todas las vitaminas y minerales y toda la energía que necesitamos para subsistir, para vivir, para tener energía. Y sin embargo, Dios bendito, con su gran misericordia y el gran amor que nos tiene a los seres humanos, no solamente quiere que vengamos al mundo para trabajar y para esforzarnos, sino que también y sobre todo para deleitarnos. Y no solamente para deleitarnos de las cosas espirituales, sino también de las cosas materiales. Porque cada cosa, cada artículo material que Boreolam, que Hashem creó en este mundo, tiene la capacidad de ayudarnos a conectarnos con Él, a elevarnos espiritualmente, y no existe manera de elevarnos espiritualmente y de conectarnos con Hashem que la alegría y el placer y el goce y el deleite. Cuando la persona disfruta de las cosas físicas, pero lo hace Leshem Shamaim, con intenciones puras, en ese momento la persona disfruta del resplandor de la Shejinah. Az titanag al Hashem. En ese momento la persona realmente crea una conexión con Dios, así como marido y mujer cuando disfrutan de una relación se conectan entre ellos, sus almas se conectan, sus corazones se conectan. Igualmente los seres humanos nos conectamos con Hashem cuando de cierta forma disfrutamos de los placeres físicos. Si lo hacemos obviamente de la manera correcta y Leshem Shamaim, y es por eso que Jacob vino en el momento en el que tuvo el placer más grande, que es encontrarse con su hijo Yosef, después de tantos años que había estado lejos suyo. Lo primero que hizo fue decir el Shema Israel, el rezo que nos conecta con Hashem, porque él estaba experimentando una sensación de placer, de deleite tan profundo y tan grande que quiso aprovechar eso para conectarse con Hashem. Y una persona tiene la obligación, como Yehudí, de disfrutar de los placeres materiales permitidos y de disfrutar de la comida y de la bebida bajo sus límites, obviamente sin excesos, con la finalidad de conectarse con Boreolam. Y aquel que no lo hace, el Talmud considera a esa persona un pecador, una persona que está haciendo en contra de la voluntad de Hashem, una persona que está arruinando la esencia del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué es tan grave no disfrutar de las cosas materiales? Una respuesta a esta interrogante es que si Hashem te da un regalo, si Boreolam decidió darte la comida y la bebida, y se esforzó tanto porque tengan colores y aromas y sabores agradables, y lo hizo para ti, y tú no lo disfrutas, es como si estás despreciando a Hashem, estás despreciando el regalo que Él te está dando. Pero esto va aún más arriba, y no solamente se trata de disfrutar de los placeres, sino de alabar a Hashem y agradecerle por ello. Y el Talmud dice que una persona que no le agradece a Boreolam por las bendiciones que le da, es como si estuviese robándole a Hashem. Porque todo lo que Hashem hizo en su mundo nos lo da, pero debemos de pagar por ello. ¿De qué forma? Hay una contradicción entre dos versículos. Uno dice, Ashamaim Shamaim la Hashem ve'aretz natan libnei Adam. El cielo le pertenece a Dios, la tierra Dios se la otorgó a los seres humanos. Pero por otro lado,
hay un versículo que dice exactamente lo contrario. La Hashem haaretz umloa. De Dios es la tierra y todo lo que hay en ella. Si es así, entonces la tierra es de Dios, o la tierra Dios se la entregó, se la otorgó a los seres humanos. La respuesta que dice el Talmud es: un versículo está hablando antes de la bendición, antes de la verajá, y uno después. Cuando la persona tiene un alimento y aún no ha pronunciado una bendición por ese alimento le pertenece a Dios, es de Hashem. Pero cuando la persona le agradece a Dios por tener ese alimento, por habérselo dado, entonces Dios realmente se lo otorga y el alimento es de la persona. Por eso aquella persona que no dice una bendición es como si se lo estaría robando a Dios. Pero esto va mucho más allá y es aún más profundo. Cuando la persona no dice una bendición, está haciendo algo increíblemente mal, ya que el mundo se rige por medio de energía. Hay ángeles que hacen que el fruto de la tierra crezca. Hay entes espirituales, energía, que Hashem manda al mundo para que crezcan las frutas y para que tengan los nutrientes adecuados, la forma, el sabor adecuados. Y cuando la persona agarra los frutos y se los come y los ingiere y los consume, y lo único que está haciendo es agarrar esa bendición y destruirla. Sin embargo, cuando la persona dice una bendición, dice una verajá, al consumir ese alimento, le está dando energía a esos ángeles para que produzcan mucho más de aquel fruto, mucho más de aquel producto. Por lo tanto, una persona que no bendice, que no dice verajá, que no alaba a Hashem y le agradece, cuando consume cualquier cosa de la tierra, del mundo, está haciendo que solamente está quitando bendición al mundo y no está haciendo que nuevamente esa bendición se regenere. Y por lo tanto es algo así como una especie de robo. Rab Shimshon Rafael Hirsch era un rabino que entendía perfectamente este concepto y él procuraba siempre disfrutar de todo lo material y de todas las creaciones de Boreolam. También Rabbi Elazar cumplió esta enseñanza y él, a pesar de haber sido una persona muy pobre, él ahorraba pequeñas monedas con tal de tratar de probar siempre de todos los frutos y de tener siempre la comida necesaria para poder decir verajot y alabar y agradecer a Boreolam por todo lo que nos da. Hay muchas cosas de las cuales es importante hablar con respecto a lo que representa decir una verajá, de qué manera cuando decimos una verajá, una bendición, eso nos trae bendición a nosotros, eso nos hace seres más espirituales, más divinos y nos hace conectarnos con Hashem. Pero a continuación, antes nada más de empezar con el seder, que vamos a hacer como dije, un seder simbólico solamente, y me gustaría decirles algunas frases, algunas cosas importantes sobre las verajot, algunas leyes muy básicas, muy superficiales, que habría que profundizar más en cada una de las cosas que voy a decir. Sin embargo, creo que es importante mencionarlas de todas formas. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, la Gemara en Masejet Sanedrín dice, ahí dijo Rab Abba, no existe ningún límite para darnos cuenta que la llegada del Mashiach está cerca, sino la mejor señal para saber que se acerca la llegada del Mashiach es cuando en la tierra de Israel comienzan a crecer frutos. Porque el fruto que empiece a crecer en la tierra de Israel es algo impresionante, es una señal de bendición, es una señal de que se acerca la redención. Como dice el profeta Yehezkel, Beatem are Israel anfechem titenu ufrihem tis'u leami Israel kikarebu labo. El pueblo de Israel está por venir, así es que la tierra de Israel debe de empezar a dar sus frutos. Que Shetiten Eretz Israel Piria, dice el Talmud, cuando la tierra de Israel dé sus frutos,
Beain Yafa, y los dé de manera abundante. Azikra Baketz, Ven Lejaketz Megule Yoter Mize. Esa es la señal más grande y más importante de que el Mashiach está realmente por llegar. Me gustaría explicar solamente, ahorita que vamos a empezar las Berajot, algo muy importante con respecto a las bendiciones que decimos por los alimentos todos los días, todo el tiempo, cada vez que los ingerimos. Existe algo que se llama Magá Esh. Magá Esh es una especie de acróstico de el orden en el que se deben de decir las bendiciones por la comida. La palabra Magá es Mem, Gimal, Ain, y luego Esh es Aleph, Shin. Magá Esh es contacto con el fuego, contacto con la energía, contacto con lo espiritual. Y la Mem es Mezonot. Siempre empezamos mediante el consumo de alimentos que son de Berajá Mezonot. Luego la Gimel es Gefen, que es el fruto del vid, de la uva, el Gefen, Boré Peria Gefen. Luego todas las Berajot, que son Aetz. Ok, Mezonot son panes, galletas, todo lo que está hecho con trigo, etcétera, con cereales, ciertos cereales, excepto el arroz, etcétera. Gefen es el vino, solamente el jugo de uva, el vino, el derivado de la uva, porque la uva es la única fruta que su verajá es aetz, boré peri aetz, porque viene del árbol, pero cuando se exprime se convierte en boré peri gefen, su verajá se eleva, se santifica, sube. En cambio el resto de las verajot, de las frutas como la manzana, la naranja, etcétera, su verajá es aetz, y cuando se le exprime el líquido se convierte en sheakol niavit baro, que es una verajá menos específica y por lo tanto menos elevada, se dice después. Entonces Magá es Mem, Mezonot, Gimal, Gefen, Ain, Etz, la verajá de Boré Peria Etz, que esto viene siendo todos los frutos del árbol. Luego viene Adamá, que es todo el fruto de la tierra, es Esh, es Aleph Shin, Adamá, y luego viene Sheakol. Sheakol Niavit Baro es la verajá que utilizamos para cualquier otra cosa que no entre dentro de esta categoría, y estamos alabando a Boreolam, que todo lo que creó en el mundo lo hizo mediante su palabra. Bidbar Hashem, Shamaim Naasu, Bruach Pivkol Sebaam, Hashem, mediante su palabra, creó todo lo que existe en el mundo. Kiu Amar Vayehi, todo lo que hay, todo lo que existe está creado con su palabra de Boreolam. Y para saber qué se come primero, qué se dice primero verajá, es este orden. Entonces, repito, es Mezonot o Amotzi, obviamente, que está conectado con Mezonot, a Gefen, del vino, jugo de uva, luego Aetz, que es por las frutas del árbol, luego Adamá, que es por los frutos de la tierra, y luego Sheakol, que es todo lo demás. Y de preferencia, cuando una persona va a comer algo que es Aetz, debería de escoger alguna fruta que sea de los Shivat Aminim, es decir, de las 7 frutas con las que fue bendecida la tierra de Israel, como está escrito en el versículo, que Hashem me lo queja, porque Dios, tu Dios, me viaja el Eretz Tová, te llevará a una tierra buena. La tierra de Israel es buena en todos los sentidos. Eretz Nahalemai, Mayanotu Tomot, Yotzim Babikau Bahar, Eretz, y luego dice el versículo, Eretz, la tierra de Gitá, el trigo, Seorá, la cebada, Begefen, la vid, Uteena, el higo, Berrimón, la granada, Eretz, Zet Shemen, Udbash, una tierra de aceite que se refiere a la aceituna, Udbash, y de miel que se refiere al dátil, la miel del dátil. Entonces, como el versículo nos habla de estas frutas específicas, de este producto de la tierra que fue con el que fue bendecida la tierra de Israel, siempre le damos prioridad a estas frutas. También damos prioridad cuando vamos a decir una verajá a las frutas que más nos gustan. Si tienes una manzana y una naranja, por ejemplo, y ambas te
te gusta más la manzana que la naranja, entonces primero dices verajá de la manzana y ya no dices de la naranja. Si tienes una fruta que es de las con las que fue bendecida la tierra de Israel, primero dices de esa y luego del resto de cualquier otra fruta que tengas cerca. También existe el concepto de que si la fruta está shelemá, está completa o está partida, también en ese caso varía qué es lo que vas a decir primero. Siempre dices primero verajá de una fruta que está entera y no de una fruta que está partida o le falta un pedacito. En el tratado de Avot de Rabbi Natán, y esto nos enseña la importancia de sembrar, la importancia de arar la tierra, de trabajar la tierra, que es una mitzvah, es un precepto divino trabajar la tierra de Israel. Dice lo siguiente, dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Im ayetan etia betoch yadeja, si tú tienes una semilla para sembrar, la tienes en la mano, estás a punto de ponerla en la tierra para sembrar tu campo, veyombru leja, y vienen de repente, hey, ¿no te enteraste la noticia? Acaba de venir el Mashiach, Areleja Mashiach, acaba de llegar el Mashiach, Bo unta etanetia. A pesar de que te están diciendo, ve a recibir el Mashiach, no. Ahorita tengo que primero sembrar la semilla y luego me voy a recibir al Mashiach. Así dice Beajarkaj, se beagviló, y después ya vas y recibes al Mashiach y disfrutas de esa época del Mashiach y le das el honor al Mashiach que merece, etc. Pero está primero la mitzvah de sembrar y después la mitzvah de ir a recibir el Mashiach. También dice el pasuk, Vejita bou el aretz untatem, cuando ustedes lleguen a la tierra de Israel tienen la mitzvah de sembrarla. Amarla ema kadosh baruchu le Israel, Hashem le dijo al pueblo de Israel, afalpi shetimtzeu otam melea kol tov, a pesar de que cuando lleguen a la tierra de Israel vean que ya está sembrada, ya hay árboles frutales, ya los campos dan trigo, cebada, flores, todo, a pesar de todo, Loto Merú, Neshev, no vayas a decir, Neshev Elonita, ya para qué me dedico o me ocupo a la agricultura. Si igual ya está sembrada la tierra de Israel, ya salen frutos de ella, ¿para qué me ocupo de la agricultura? No vayas a decir eso. Dice, Ela abuz de irin banetiot sheneemar untatem koletz mahal. A pesar de eso, dedícate a la agricultura en la tierra de Israel, porque esto es una mitzvah. Estamos hablando de algo muy elevado y muy fuerte. Y bueno, como dije al principio, hay categorías con respecto a la comida, que se come primero, que se come después. Dentro de los Shivat Aminim está primero lo que está más cerca de la palabra Eretz, y por lo tanto hay cosas que se comen antes y después. Pero lo primero que se come es el trigo, la jitá. La jitá es un fruto, es el fruto de la tierra. Su bendición no es aetz, es cuando se convierte en pan, es amotzi o mezonot, dependiendo. Y cuando comemos el fruto de la tierra, lo primero de lo que se bendice es de la jitá, del trigo. Y el trigo representa muchas cosas positivas. Hoy en día ya sé que muchas personas, sobre todo la gente que está a dieta, habla mucho la shonara del trigo y despreciamos mucho este alimento que ha nutrido a la humanidad durante decenas y miles de años. El trigo tiene facultades, no, independientemente de los nutrientes que tiene, de la energía que nos da, de todas las cosas positivas que tiene el trigo. Está escrito que los niños no aprenden a hablar sino hasta que comen trigo. Es decir, no sé si hable de manera metafórica el Talmud, pero el trigo ayuda a la mente a pensar y a razonar de una forma específica. Y el trigo es un símbolo de Parnasá. Parnasá. Hashem
manda abundancia, manda parnasá a la persona económica y está relacionada y está conectada con el trigo. Cuando una persona se comporta como debe de ser, entonces Boreolam manda trigo en abundancia en los campos. Y por lo tanto, se dice la verajá de Boré Mine Mezonot, en este caso por una dona yo no me la voy a comer, pero lo primero que se hace es se agarra algo hecho con trigo y se dice una verajá. Y después de decir la verajá, hay un Yehi Ratzon, hay un pedido a Boreolam que se dice, se los voy a leer, no les voy a leer todos los Yehi Ratzon, pero este Yehi Ratzon es importante que se los lea porque habla sobre la parnasá. Se le pide a Hashem cuando se dice la verajá de Mezonot y cuando se come el trigo, se le pide a Hashem que Hashem nos mande parnasá, sustento, que nuestra economía sea buena. Y se dice, Ribono shel Olam, creador del mundo, Azan et haolam kulo, tú que eres el que sustenta a todo el mundo, Yehi Ratzon milefaneja, que sea tu voluntad, Shetazmin li parnasati beli shum torach beyegia kelal, que me mandes mi sustento sin tener que esforzarme innecesariamente. Bejabod velo bebizui, que el sustento me llegue de una manera honorable y no mediante una manera despreciable, porque todos tenemos que trabajar. Parte de lo que Dios le dijo a Adán, al primer hombre, después de que comió precisamente del fruto prohibido, que está completamente conectado esto de las verajot y este día de Tu Bishvat con lo sucedido en antaño con Adán y Javá, con respecto a haber comido del fruto prohibido, y Dios dijo, vas a tener que trabajar y esforzarte y trabajar la tierra, y con el sudor de tu frente, besdeata peja, tojal lejem, con el sudor de tu frente vas a comer el pan. De hecho, precisamente la manera en la que pecamos, la humanidad pecó y fuimos expulsados del jardín del Edén, del Gan Eden, por haber comido lo que no teníamos que haber comido. Y la manera de rectificar y de hacer capará por ese pecado es precisamente mediante la comida. No existe nada más sagrado que la comida. Cuando la persona come de manera lo que debe de comer, en el momento que debe de comer, con las verajot que debe de decir, con la intención que debe de hacerlo, está rectificando el pecado de haber comido del fruto prohibido. Y todos tenemos que trabajar, porque eso es lo que Dios le dijo a Adán que iba a tener que hacer a partir de que comió del fruto prohibido. Sin embargo, existe el trabajar de una manera agotadora o el trabajar lo necesario. Y eso depende de lo que le pidamos a Dios y de la bendición que tengamos. Existe trabajar como ejecutivo en una empresa, sentado en una silla de honores, o existe trabajar de una manera tosca, de una manera agotadora, siendo humillado, tener muchos jefes encima, etc. Y esto le podemos pedir a Dios que siempre la manera en la que trabajemos sea una manera tranquila, una manera normal de trabajar, Éter, Velobe y Sur, que nos ganemos nuestro sustento de manera permitida y no prohibida, no tengamos que transgreder ninguna ley de la Torá para poder conseguir nuestra parnasá, que lo hagamos de una manera honorable, que ganemos nuestro dinero de manera honorable, Benajat, Velobetzar, sin sufrimiento, Mitajat, Yadejar, Javá, Beamelea, y que el sustento nos llegue gracias a tu voluntad y gracias a tu mano que está llena para dar bendiciones. Y que nunca necesitemos de regalos de las personas, veloli de albatam, y que no necesiten prestarnos nada ni regalarnos nada. Betitkayem bi migrashe katub ashleja la Hashem yabeja beuye kalkeleja, y que se cumpla en nosotros ese versículo en el que se dice: manda tus problemas, tu paquete, tus necesidades a Hashem, porque Hashem es el que se va a encargar de sustentarte y de darte todo lo bueno. El trigo representa la bendición y la económica, y por eso le pedimos ese Yehi Ratzon. Hay también un Yehi Ratzon antes de todas las verajot, etcétera, pero no quiero hacerlo todo demasiado largo. Posteriormente se come algo que esté hecho de seorá, de cebada. Después del trigo viene la cebada. En el versículo, en los alimentos, en el fruto de la tierra de Israel que fue bendecido.
Y se dice también un versículo con respecto a la cebada, se dicen Daber el Bene Israel, Beamarta Lehem, Kitabou el Haaretz, Asher Ani Noten Lahem, Uktzartem et Ketzirá, y ahí habla sobre el corbán, el sacrificio, la ofrenda que se traía en Shavuot mediante la cebada, y se dicen estos versículos. Y posteriormente vamos a lo que a todos nos gusta, el vino. Se toma el vino porque el que vino a esta vida y no toma vino, ¿a qué vino? El vino en la Torá, el vino en la Kabbalah, el vino en el judaísmo. Tiene muchas connotaciones y sobre todo, independientemente de que el Satán también es socio de la producción de vino en el mundo, principalmente el vino es una fruta muy especial y muy sagrada, y la vid es una fruta muy importante en la Torá, y por eso en todas nuestras fiestas usamos el vino. Sukkot, Shavuot, Pesach, en Shabbat, cuando vas a hacer un Brit Milá, cuando vas a hacer una boda, se levanta una copa de vino y se levanta y se sostiene con los 5 dedos, como para decir nosotros controlamos lo que tomamos y no el vino nos va a controlar a nosotros. El vino representa la alegría, Yain Yesamach Leva Benosh. El vino nos ayuda a revelar secretos, tanto de otras personas. Si le das de tomar mucho vino a alguien, puede saber sus secretos, como también a poder descubrir nuevos secretos y nueva profundidad. Por eso la palabra Yain y Sod tienen el mismo valor numérico que 70. Y el vino también tiene otra particularidad. El vino es comparado con la Torá, porque así como el vino, para que se conserve, debe de estar en vasijas de madera, de barro, de elementos humildes. Para que la Torá se conserve en una persona, la persona debe de ser humilde. Cuando la persona se vuelve arrogante, cuando la persona se vuelve cínica, cuando la persona cree que porque sabe mucha Torá es mejor que los demás y puede hacer de menos a la gente, entonces la Torá se avinagra y se echa a perder, así como cuando agarras el vino y lo pones en utensilios de oro y plata, que eso hace que el vino se eche a perder y se avinagre, etc. Lo que le pedimos a Hashem cuando tomamos el vino, que es importante decirlo, hay que saborearlo, hay que saborear el vino, hay que saborear el trigo, hay que saborear cada una de las cosas y meditar y disfrutar y alegrarse y conectarse con Hashem y agradecerle. Y cuando disfrutamos del vino, el vino está relacionado con la pareja, porque está escrito Veim ve'agefen, Veim ve'agefen. Así como las ramas de la vid se entrelazan entre ellas, y cuando hay dos vid meshubajot, honorables, buenas, de buena calidad, se entrelazan y crean los mejores vinos, igualmente las parejas. Y por eso decimos un Yehi Ratzon en el que le pedimos a Hashem tener una buena pareja. No voy a decir todos los Yehi Ratzon, pero por la falta de tiempo, pero se dice un Yehi Ratzon, un pedido, un rezo a Hashem cuando tomamos el vino, además, independientemente de la verajá de Boré Peri Gefen, en el cual le pedimos a Hashem, y esto es segulá, es un amuleto y es de buena suerte, para que Hashem nos mande a las personas zibug agun, un buen zibug, una bonita y buena pareja, a nuestra pareja adecuada. Y las personas que ya están casadas, en lugar de decir el rezo por el zibug agun, por tener una bonita novia, una buena pareja, novio, la persona que ya está casada pide que su relación con su pareja sea buena cuando dice la verajá de Boré Peri Gefen. Y me voy a ir un poco más rápido. Posteriormente, después de la Gefen, después del vino, se dice un Yehi Ratzon se dice una verajá por la aceituna, que es Boré Peri Etz, pero también se dice un Yehi Ratzon por la aceituna. No tengo en estos momentos aceitunas, pero se dice de la aceituna un Yehi Ratzon, y es que la aceituna es comparada con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así como la aceituna necesitas machacarla para sacar lo mejor de ella, que es su aceite, igualmente el pueblo de Israel, Hashem nos ha machacado en el transcurso de la historia para sacar lo mejor de nosotros.
Pero así como en la aceituna la machacas y sale el aceite con el cual se encienden las velas, las luminarias, igualmente el pueblo de Israel debe de entender que debemos de ser luz para las naciones, que debemos de iluminar al mundo, que debemos de tratar de estudiar mucha Torah. La aceituna está comparada, el aceite de oliva está comparado con la Torah también. Y la verajá que se dice por la aceituna, no la verajá, el Yehi Ratzon, el pedido que le hacemos a Hashem cuando comemos la aceituna, es pedir por los hijos, las mujeres que no tienen hijos, que no pueden quedar embarazadas. Cuando comen la aceituna y dicen la verajá de la aceituna, que se concentren, que mediten, que piensen y pidan a Hashem tener hijos, y esto es algo que tiene mucha energía. Y aquel que tiene hijos, que le pida que sus hijos crezcan en el camino de la Torah, de las mitzvot, que tengan mucha verajá, mucha atzlajá, etc. Y luego entonces es la uva, el jugo de uva, y tenemos después el dátil, la aceituna, y luego tenemos el dátil, tamar. Tamar significa, y lo comemos en Rosh Hashanah, porque significa que se acabe lo amargo, que se acaben los problemas, que se acaben los sufrimientos, que se acabe la pandemia, que se acaben las cosas malas. Y cuando comemos el dátil, es bueno pedir que Hashem nos ayude a ser tzadikim y que tengamos hijos tzadikim. Y el dátil nos enseña una cosa muy importante, nos enseña que así como el árbol de dátiles tarda muchos años en crecer, pero al final da frutos dulces, igualmente debemos entender que para convertirse en un tzadik se necesita trabajar mucho, y no de la noche a la mañana, eso tarda, toma esfuerzo, dedicación, estudio, paciencia para poder convertirse en ver después y disfrutar y deleitarse de la dulzura de la Torah y de las mitzvot. Y eso es el tamar, el dátil. Luego viene la tena, el higo. El higo está escrito en el Shir HaShirim con respecto a la grandeza del higo. Y el higo también es comparado con la Torah, y pregunta el Midrash, ¿por qué el higo es comparado con la Torah? Y responde, tarda mucho tiempo en crecer, y por lo tanto, la Torah también tarda mucho tiempo en que la persona la comprenda, la entienda, acceda a lo más profundo de todas las capas que la Torah tiene. Y la tefilá que se dice, el Yehi Ratzon que se dice por el higo es impresionante. Le pedimos a Boreolam que nos ayude a entender la Torah. Y ese es el Yehi Ratzon del higo, entender la Torah. Se los leería, pero la verdad no tenemos mucho tiempo. Luego viene el rimón, la granada. No tengo granadas acá, pero está escrito que aquel que ve en un sueño una granada significa que va a tener muchas mitzvot, que va a tener la oportunidad de realizar muchas obras buenas. Y es un sueño muy bueno, como está escrito que Felah Harimón Rakatej, que incluso las personas más, lo trae la Gemara en Masejet Berajot, las personas más vacías de mitzvot del pueblo de Israel deben anhelar y deben estar llenos siempre de mitzvot. Y cuando comemos la granada, debemos de pedirle a Boreolam ser juzgados de manera favorable, que Hashem se fije en nuestros actos buenos y no en nuestros errores y no en nuestras faltas y nuestras fechorías. Y después viene el etrog. No, tampoco tenemos etrog, estamos fallando un poco, pero el etrog es un fruto que se le llama Peri Etz Adar. Y aquella persona que ve en el sueño un etrog, eso significa que va a ser adur, va a ser alabado, es alabada esa persona por Hashem. El etrog tiene una particularidad que es Peri Etz Adar, significa que dar en el árbol Mishanah Leshanah. Es un fruto que está durante todo el año, está en el árbol. Otoño, primavera, verano, todo el tiempo, frío, calor, lluvia, aguanta y resiste. Y esto nos enseña que debemos de aprender a resistir
todas las cosas difíciles de la vida y seguir ahí, seguir en la lucha, seguir en la batalla, no rendirnos, no darnos por vencido, siempre tener la esperanza de que Hashem nos va a rescatar en algún momento. También en este momento es importante hacer una tefilá para que Hashem nos mande en Sukkot un buen etrog. Luego viene, ya voy a terminar, perdón, luego viene la manzana. La manzana está escrita en el Shir HaShirim, y Ketapuach Beatzea Ayar es como la manzana entre los árboles del campo. Y el pueblo de Israel fue comparado también con la manzana, porque Matapuach ze Piriab Kodem Lealab, así como en el árbol de manzana, el manzano, primero sale la fruta y luego salen las hojas. Igualmente el pueblo de Israel, cuando recibieron la Torá, primero dijeron Naaseh, vamos a cumplir la Torá, y después Benishma, vamos a estudiar la Torá. Es decir, vamos primero a practicar lo que tú, Hashem, nos estás pidiendo, y luego lo vamos a analizar, y luego vamos a tratar de entender por qué nos pediste que hagamos eso. Y cuando comemos la manzana, se debe de pedir en el Yehí Ratzon tener amor a Hashem. Hashem, dame la oportunidad de amarte, de quererte. Por eso, en muchas culturas, el símbolo del pecado de Adán y Javá, es una manzana, porque la manzana realmente está relacionada con el amor, esa manzana roja de deseo, de pasión, de quererse uno al otro. Y así, cuando comemos la manzana, debemos de desear, debemos de anhelar, debemos de estar apasionados con Hashem, tener cariño por la Torah y las mitzvot. Y luego viene el egoz, que es la nuez. Y la nuez fue comparada con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la nuez tiene una cáscara. De hecho, todas las frutas que se acostumbran a comer, que son también más, no solamente las que estoy mencionando, muchas de ellas tienen cáscara exterior fuerte, muchas tienen cáscara que se come. La cáscara representa las clipot, todo aquello que nos envuelve y que no nos deja muchas veces hacer las cosas buenas en la vida. Y la cáscara del egoz, de la nuez, protege a la nuez, igual que todas las frutas son protegidas con su cáscara. Cuando se cae a la suciedad la nuez, la sacas de la suciedad, la lavas y queda perfecta, porque se protege por la cáscara. Igual el pueblo de Israel, cuando se ensucian de pecados, somos como la nuez. Sí tenemos pecados, sí cometemos errores y hacemos fechorías, pero cuando hacemos teshuvá y nos lavamos, regresamos a estar como si nada, porque estamos protegidos como la nuez. Y así como la nuez, la cáscara de la nuez es dura pero se puede romper, igualmente la persona puede romper su yetzer hará y sacar lo mejor de sí al potencial, del potencial a la práctica. Y cuando decimos el Yehí Ratzon por comer nuez, se pide que Hashem rompa todas las cáscaras que nos interfieren entre nosotros y Él, que nos haga salir de nuestro cascarón y sacar nuestro máximo potencial y conectarnos con Él. Y al final hay quienes acostumbran a comer jarub, que son algarrobos, es una fruta que nunca he encontrado, pero existe. Y los algarrobos, es aquello que comió Rabbi Shimon Bar Yochai cuando estuvo en la cueva con su hijo durante 12, posteriormente 13 años, y él comía solamente algarrobos y con eso se conformaba. Y esto nos enseña que debemos de conformarnos con poco, que en la vida, a pesar de que debemos de anhelar tener mucho, pero debemos de aprender a conformarnos con poco y ser felices con lo que tenemos. Y hay muchas cosas más, pero se dice también una verajá por algo que es sheakol, algo que es adamá, algo que es sheakol, y qué mejor que agarrar el agua como símbolo. El agua representa la Torá, representa la vida, representa el florecimiento, que para que las cosas florezcan en tu vida debes de tener agua, debes de tener Torá. Si quieres tener éxito en la vida, si quieres salir adelante, ten Torá, prepárate, estudia mucho, porque todo lo que estudies va a regar esos frutos y va a hacer que salgan
y va a hacer que tengas mucha verajá. Ojalá que a cada uno de ustedes, desde su casa, desde el lugar en el que se encuentren en estos momentos, que Hashem los bendiga, que Hashem, por el mérito de las verajot, de cada una de las bendiciones que están diciendo, que van a decir, para alabar a Hashem, para embellecer a Hashem, que Hashem les abra todos los caminos de sabiduría, les mande todas las bendiciones en todos los aspectos, abundancia económica, abundancia, que puedan tener buenas relaciones de pareja, de amigos, que puedan tener los canales abiertos de la sabiduría, ser tzadikim, y que Hashem pronto nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amén.